Bueno, vamos a ver un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poco acerca de lo que hizo Jesús en la cruz, de lo que es la identidad, pero vamos a hablar de la identidad desde un punto de vista muy metido en la escritura, ¿no? Profundizando mucho acerca de nuestra identidad. Y no solamente de identidad, sino que vamos a profundizar también en lo que hizo Cristo por nosotros, porque realmente eso es lo que nos da identidad, eso es lo que nos va a fortalecer. El tema está un poquito largo, vamos a pasar desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a, vamos a ver el sacrificio de Jesús en la cruz, de verdad, como pocas veces nos lo han explicado, porque me pasó. Cuando vi este tema fue una cosa muy impresionante. Terminé tirado en el piso llorando y llorando y llorando. Voy a comenzar a poner a grabar la REU, pero al final vamos, vamos a parar la grabación para que todos podamos intervenir, ¿vale? Entonces, bueno, gracias por estar allí conectados. Vamos a iniciar con el tema de identidad. De repente, dentro del estudio, la enseñanza, vamos a mirar algunos términos. Quizás a Jehová lo llamemos por su nombre original como Yahweh, su nombre en hebreo. A veces a Dios podemos decir Elohim. También puede estar así en las diapositivas para que lo tengan en cuenta. Jesús también en su nombre original, que es Yahshua. El Espíritu Santo como el Ruach HaKadosh. En griego también se le conoce como Paracleto. Y Cristo, muchas veces vamos a verlo en las diapositivas como Mashiach o Mesías, solamente como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a ver nosotros acá? Vamos a ver prácticamente el plan que tiene el Señor para restaurarnos y para salvarnos como su esposa, como su prometida. Vamos a mirar cómo el mismo Dios, porque el tema que venimos tocando es si Jesús es Dios. Ya en las dos enseñanzas anteriores vimos que sí. Ahora vamos a ver cómo es eso, qué hizo Él para uno decir si definitivamente Él es Dios. Eso lo vamos a ver acá. Fíjense que en Mateo 15:24 dice, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este versículo muchas veces lo tomamos como que, bueno, nosotros somos las ovejas perdidas, pero realmente no sabemos quiénes son las ovejas perdidas. ¿Sí? O por lo menos lo decimos sin el entendimiento completo. Porque ¿quién es la casa de Israel? A veces decimos, yo soy la oveja perdida, pero ¿y tú perteneces a la casa de Israel? ¿Quién es la casa de Israel? Sí, allí es donde vamos a entrar a mirar esto. Vamos a ver quiénes son las ovejas, escrituralmente quién es una oveja, por qué están perdidas y quién es la casa de Israel. Entonces vamos a ver Génesis 22:18. En tu simiente, le dijo el Señor a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto tú obedeciste a mi voz. Si alguien tiene una duda, puede levantar la manito y le damos la palabra, ¿vale? Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, Abraham. Vemos que en Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien he escogido, descendiente o linaje de Abraham, mi amigo. Tengan eso por allí. Estamos viendo que todo este tema parte de una promesa que se le hizo a Abraham. Dice que no solamente el pueblo de Israel iba a ser bendito, o lo que conocemos hoy como la nación de Israel, sino que dice que todas las naciones de la tierra van a ser benditas por medio de la promesa dada a Abraham. Vemos que luego en Gálatas dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, pero es que los Gálatas no eran judíos ni eran hebreos, eran gentiles que habían dejado de ser gentiles para seguir a Jesús. Entonces está interesante, miren cómo se va cumpliendo la palabra. Abraham le dice que por medio de él serán benditas todas las naciones. Luego dice que tiene algo que ver con el linaje o la descendencia de Abraham, y finalmente le dice a los Gálatas, que no son judíos, que ellos, si son del Mesías, son linaje de Abraham.
sea, si su fe está puesta en el Mesías, ustedes también son linaje de Abraham. Eso está muy, muy interesante. Entonces, para Dios, ¿qué es una oveja? Una oveja es el nombre que se le da exclusivamente a los israelitas en toda la escritura. ¿Sí? La palabra oveja en singular aparece 28 veces en la Biblia, pero en plural está utilizada más de 270 veces. Y de todas esas menciones, cuando se habla en sentido figurado siempre se refiere a Israel, a las 12 tribus. Entonces vamos viendo que para él sus ovejas son su pueblo escogido. Una oveja es un miembro del pueblo que él apartó para él mismo. Si yo te digo solamente Israel son sus ovejas, tú te puedes sentir desechado. Tú dices, bueno, yo soy colombiano, soy venezolano, yo no soy oveja. Pero si yo te digo que todas sus ovejas son parte del pueblo de Israel, es diferente. Y uno va a decir, bueno, ¿cómo? Si yo soy venezolano. Recordemos la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, vamos a irnos luego de Abraham. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob. Llegamos a Jacob. Y Jacob tuvo un hijo que se llamaba José. José fue vendido a Egipto. Luego fue, digamos, después de Faraón estaba él, prácticamente un príncipe de Egipto. Y él tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Dice aquí en Génesis 48:5, ahora tus dos hijos, cuando Jacob va a bendecir a sus nietos, a los hijos de José, dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón. Rubén y Simeón son los dos primogénitos de Jacob. Les pongo en contexto. Jacob pensó que José había muerto. Luego José aparece siendo gobernador de Egipto y Jacob quiere darle la bendición de primogénito o de su hijo, se la quiere dar a los nietos porque ya José estaba grande, ya José ya tenía su vida hecha. Entonces él quería decir, mira, yo quiero tomarlos a ellos como hijos míos porque Dios tiene una promesa sobre mi vida. Yo quiero que ellos hereden esa promesa. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cuando se hacía esta bendición, el que bendice, en este caso Jacob, pone su mano derecha sobre el primogénito y la izquierda sobre el menor. En este caso, Jacob hizo algo. Jacob le colocó la mano derecha, o sea, para darle la bendición de la primogenitura al menor y cruzó sus manos. Y José se molesta y le dice, padre, pero no es así. O sea, tienes que darle la bendición de primogénito al mayor. Y el padre, Génesis 48:19, dice aquí, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, es decir, el mayor, Manasés, va a ser un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esto tiene que ver con nosotros. Aunque parezca un cuento muy largo, una historia y todo el tema, tiene que ver con nosotros. Porque está diciendo que él está dando la bendición de la primogenitura al hijo de José y está diciendo que a través de él prácticamente se va a venir cumpliendo la promesa que se le dio a Abraham. A Abraham se le dijo que iba a hacer bendición a las naciones. Isaac, hijo de Abraham, tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Efraín y a Manasés, y parece que viene por Efraín, viene por ese lado la bendición a las naciones. Entonces, Primera de Crónicas 5, del 1 al 2. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Fíjense esto. Estaba Rubén, Simeón, Neftalí, Leví, eran varios hijos y la primogenitura fue pasando de uno en uno. Uno estuvo con la esposa de su padre, el papá pues por supuesto no lo bendijo. El otro, hicieron un montón de cosas. Ellos hicieron un desastre muy tremendo. Quemaron casi que toda una ciudad completa, los hijos de Jacob. Eh, digamos que hay dos, de los 12 hijos, hay dos importantísimos. Está Judá,
que es de donde vienen los reyes de Israel, de ahí viene el rey David, y viene el linaje físico de Jesús, viene de Judá, pero la primogenitura vemos que acá se le dio a José. Y cuando decimos José, sabemos que cae sobre el hijo de José, que es Efraín. Entonces, ¿por qué? Porque por medio de Efraín iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios que dijo, bueno, yo te prometo que los reyes saldrán de Judá, pero la bendición a las naciones vendrá por Efraín. Eso hay que tenerlo muy importante y esto les va a servir cada vez que abran una Biblia, porque ahora nos vamos a ubicar. Y hago un paréntesis, a veces uno está leyendo y dice, porque en los tiempos de Jeroboam, rey de Israel, estaba en Judá reinando Roboam. Y el profeta Jeremías fue, entonces uno se queda como que, bueno, pero Jeremías profetizó juicio, pero no al norte, sino al sur, o profetizó al sur y no al norte, ¿sabes? Es un enredo que a veces no comprendemos, pero eso lo vamos a ver hoy. Puntualmente vamos a ver cómo, aquí, ahí vamos a ver cómo es este tema y vamos a estar mucho más claro cuando leamos la escritura. Entonces vemos que los derechos de primogenitura ya no los tenía Rubén, que fue el primogénito que se acostó con una de las mujeres de su padre, sino que este derecho pasó a José. Fíjense cómo está Israel. Esto que vemos acá se conoce como el reino unificado. En ese momento las 12 tribus estaban juntas. El reino unificado, ¿quiénes gobernaron? Saúl, que fue el primer rey de Israel, David, que fue el segundo rey conforme al corazón de Dios, y Salomón, hijo de David. En ese momento el reino estaba unificado, es decir, hagan de cuenta, Venezuela y Colombia cuando estábamos juntos. Era una sola nación. ¿Qué pasa? Que este reino unificado, luego este reino se viene a dividir, así como la Gran Colombia se dividió en dos. Y hubo una profecía acerca de esta división del reino. Dice en Primera de Reyes 11, 29, 32, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Jeroboam era siervo de Salomón, pero hay algo curioso, él era descendiente de la tribu de Efraín. Vamos viéndole el sentido. Era descendiente de Efraín, pero no era hijo de Salomón, era siervo. Y dice que se consiguió un profeta en el campo y el profeta tomó su capa nueva, la rompió en 12 pedazos, representando las 12 tribus de Israel, y le dijo a Jeroboam, toma 10 para ti, porque así dicho Jehová, Dios de Israel. Y aquí yo voy a romper el reino de la mano de Salomón y a ti te voy a dar 10 tribus. Y él, Salomón, y luego su hijo, va a heredar solamente una tribu por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Vemos que Dios está profetizando que el reino se va a dividir. ¿Cómo queda el reino dividido? Fíjense en este mapa. Tenemos Roboam, hijo de Salomón, reinando en Judá, el sur. ¿Qué era Judá? La ciudad donde estaba el templo, donde estaba el palacio del rey. Ahí estaba reinando Roboam, hijo de Salomón. Roboam era descendiente de la tribu de Judá, donde iban a venir los reyes. Jeroboam, que era el siervo de Salomón, era descendiente de la tribu de Efraín. Él fue rey de Israel. Y uno dice, bueno, pero Israel no es todo, no. Fíjense ahora, Israel se divide en dos. La parte o la extensión más grande de tierra queda con el nombre de Israel y la más pequeña al sur queda con el nombre de Judá. Por eso es que para nosotros ese grupito que está en el sur le decimos los judíos. Pero los judíos no representan la totalidad de las 12 tribus. Judá es una tribu de 12. Entonces, ya vemos que el Padre dijo, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, lo voy a hacer a través de la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, él la divide en dos y comienza la historia. ¿Cómo vamos a ser bendecidos el resto de las naciones? Bueno, Yahweh, o Dios, se divorcia de la casa del norte
lo que vimos que se llama casa de Israel. Este es un detalle. Cuando nosotros leemos luego de la división del reino y Dios dice, tengo una profecía contra Israel, no es contra toda la nación, solamente contra la parte del norte. Luego de la división, estamos hablando luego del reinado de Salomón. Profecía, palabra, cualquier cosa que tú leas que dicen la casa del norte o la casa de Israel no es todo Israel, no es toda la nación, es solamente el reino del norte. Eso lo vamos a ver mucho cuando estemos leyendo los profetas y estemos leyendo otras cosas, nos vamos a ubicar por allí. ¿Qué dice Jeremías 3:20? Dice que así como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. ¿Qué le está diciendo Dios? Prevaricaste contra mí como una esposa infiel que me has abandonado. Entonces, por eso yo te voy a dar carta de divorcio. Fíjense, Oseas 1:9, que ya lo vimos también, dice, y dijo Dios, dijo Elohim, ponle por nombre Loami, porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré su Dios. Y aquí estamos hablando de que Dios comienza a profetizar que se va a divorciar de la casa del norte, no del sur, pero sí del norte, porque pasa algo muy curioso. El reino del norte, luego de que se divide y Jeroboam queda al norte siendo rey de las 10 tribus, ningún rey de las tribus del norte hizo lo bueno delante de Dios. Todos pecaron, todos, no hubo uno solo que hiciera lo bueno. Al sur, uno que otro hizo lo bueno, pero en el norte, ninguno. De hecho, hay algo que vamos a ver más adelante acerca de Jeroboam. Jeroboam tenía tanto miedo de que el rey del sur le quitara su reinado, que dijo, ya no vayan más a Jerusalén al templo. Ellos tenían que congregarse varias veces al año en el templo de Jerusalén. Es decir, las 10 tribus tenían que bajar a Jerusalén. Y Jeroboam decía, si esta gente escucha al rey, vienen contra mí, me van a quitar el palacio, me van a quitar todo. Entonces, ¿qué se hizo el tipo? Agarró, haciendo lo que Dios no le mandó, y creó 2 becerros de oro. Uno en Gilgal y otro en otra ciudad principal. Y le dijo a todo el pueblo, miren, para que no tengan que ir a Jerusalén, aquí está su Dios que lo sacó de Egipto. Miren los becerros. Y la gente empezó a adorar los becerros de oro. Él no tenía levitas porque los levitas servían en el templo. Bueno, agarró y empezó a llamar sacerdotes con el dedo y armó un sacerdocio. Le pusieron imágenes, pusieron sacerdotes que no están según la orden ni de Melquisedec ni de Leví. O sea, son un sacerdocio ilegal. Y hoy en día hay religiones con sacerdocios ilegales que adoran lo mismo que se adoraba en el reino del norte. Dios aborrece eso. Y hoy en día lo vemos y parece ser algo normal, pero bíblicamente es muy grave. Entonces Dios dice, yo le voy a dar carta de divorcio a la tribu del norte, porque tienen décadas haciendo lo que yo no les mandé a hacer y no se quieren arrepentir. Fíjense lo que dice acá en Amos 9, del 8 al 9. He aquí, los ojos de Dios, el Señor, están en contra del reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Dios, porque aquí que yo demandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano de trigo en una criba y no cae un grano a la tierra. Miren eso, está diciendo que la casa de Israel va a ser esparcida entre las naciones y las va a zarandear. Eso es un castigo, lo que él está haciendo. Está disciplinando al pueblo. Eso lo dijo el profeta Amós. Entonces, ¿qué profetiza él? La caída de la casa del norte o casa de Israel. Dice Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. O sea, Judá, la tribu del sur, hizo lo mismo que hizo la tribu del norte, o las tribus del norte. Entonces, los cuales habían hecho ellos, desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió, los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, es decir, a Israel del norte, de la casa de David, que es la casa del sur, dividió el reino en dos.
Ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, es decir, Jeroboam puso los becerros y empezaron a adorar imágenes. Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y le hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que Jeroboam hizo, sin apartarse de ellos. O sea, no es ni siquiera que se apartaban y se arrepentían, no, no se apartaron nunca de esos pecados. Hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, dice la escritura. No habla de un regreso. Hasta el momento no habla de un regreso. Segunda de Reyes 18, 9, 2. En el cuarto año, el rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de la rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, que es Samaria, la capital del reino del norte. Entonces, fíjese, Ezequías viene contra Samaria. O bueno, perdón, Samaria viene contra el rey Ezequías. Vino el rey, ¿cierto? El rey de Samaria, perdón, el rey de Asiria y sitió la ciudad y la tomaron al cabo de 3 años. 3 años la ciudad sitiada. En el sexto año de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fíjense que está hablando de un rey arriba y un rey abajo, fue tomada Samaria, la capital del reino del norte fue tomada por los asirios. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Alá y en Jabor, junto al río Gazán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios. Fíjense que el hecho de que se hayan llevado a los israelitas a otra nación es parte de un juicio. Lo mismo está pasando en Venezuela. Entonces, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, le había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, fíjense lo importante. Violaron el pacto, no cumplieron los mandamientos, violaron los mandamientos. ¿Qué pasó? Vino el rey de Asiria y se llevó a todo el pueblo cautivo, las 10 tribus del norte, las 10 tribus de la casa de Israel. Entonces, ¿qué profetiza Jeremías? Jeremías 50, 17. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Ahora, una pausa. Cuando dice rebaño descarriado es Israel, está hablando de toda la nación. Porque ahora va a explicar, va a decir, leones los dispersaron. Los leones representan a Babilonia. Dispersaron el reino del sur. Y Nabucodonosor, perdón, sí, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Nabucodonosor deshuesó al sur y Asiria al norte. Por eso dice, Asiria lo devoró primero. Entonces vemos que el Padre trajo juicio sobre toda la nación. Ahora, ¿qué pasa? Efraín, la casa del norte, casa de Israel o reino del norte, son los nombres que se pueden usar, que van a conseguir en la Biblia para eso, fueron dispersos entre los asirios, entre los gentiles. ¿Por qué? Bueno, ellos no quieren guardar el Shabbat, no quieren comer como dice la Biblia, no quieren obedecer mis mandamientos, quieren tener dioses, quieren tener ídolos, falsos dioses, quieren vivir como unos gentiles. Váyanse entre los gentiles, no pasa nada, sean felices. Entonces, la gente cuando estaba allá entre los gentiles, entonces salen canciones como Los ríos de Babilonia. Incluso hay una canción en inglés que habla acerca de eso. Hablan de que cómo extrañaba el pueblo, estando en los ríos de Babilonia, cómo extrañaban volver a su ciudad. Pero ese fue el castigo. Ustedes quieren vivir como gentiles, bueno, no quieren ser una nación santa, vayan, vivan como los gentiles, entre los gentiles, coman comida inmunda, no tengan ningún día separado o apartado para mí, ofrezcanle a las imágenes todo lo que ustedes quieran, adoración, sacrificio, hagan lo que ustedes quieren hacer. Ya Dios estaba muy, muy, pero muy molesto. Dice Oseas 7, 8 al 9, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Aún las canas se le han cubierto y él no lo supo. O sea, ya Efraín estaba perdido, pero no del todo.
porque ya en Oseas lo vimos la vez pasada, ya Oseas venía profetizando acerca de esto también. Efraín entre los gentiles, bueno, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. El reino del norte realmente iba a quedar perdido completamente. Obviamente vemos al reino del sur diciendo, hey, mira lo que les pasó a los del norte. Tenemos que cuidarnos de que nos pase algo igual. Y ahí vamos a ver más adelante ese tema. Me cuentan si hasta acá se entiende, hay algo que no se entienda, quieren que repita algo, pueden abrir los micrófonos. Ok. Todo correcto, vamos bien. Entonces, rama fructífera es José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Si nos regresamos a Génesis, hay algo muy interesante. De la única tribu que se habló de que se iba a extender sobre el muro, entiéndase por muro, el muro que cubre la ciudad, la única tribu que iba a salir de la ciudad era la tribu de Efraín. Sus ramas, rama fructífera de este Efraín, iban a pasar y extenderse sobre los muros de la ciudad de Israel. Cuando hablamos de Efraín, el significado de Efraín es de doble porción o doble bendición. Entonces, imagínense, no era solo la bendición para el pueblo de Israel, sino también iban a ser de bendición para los gentiles. Fíjense lo que dice Oseas 2:23. Los sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Esta profecía, como para que la entiendan un poco, era cuando Dios le había dicho o sea, mira, este pueblo está prostituyéndose. Diles que ellos ya no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Entonces, dentro de todo ese juicio que Dios está emitiendo, él dice, extrañamente dice, que él va a sembrar para él mismo ahora al pueblo, al reino del norte, y que iba a tener misericordia, que donde le dijo que no iba a ser su pueblo, luego iba a decir que sí iba a ser su pueblo, donde dijo que no iban a ser que él no iba a ser su Dios, que ahora él iba a ser su Dios. Es muy, muy extraño porque pareciese que Dios está contradiciéndose. Entonces vamos a ver la promesa que se hizo a Abraham. Miren que él la ratifica nuevamente en Oseas 1, 8, 11. Dice, después de haber destetado a los Ruama, eran los hijos de Oseas, él concibió su mujer, Gomer, y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque ustedes no son mi pueblo. Loami significa no pueblo mío. Y será el número, con todo esto, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Ya va. Tú me estás diciendo que el pueblo del norte ya no es tu pueblo, pero que al mismo tiempo va a ser tu pueblo y que van a ser muchísimos como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y más adelante Dios dice, en lugar de donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les serán dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Y se congregarán quienes, léanlo allí, los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe. Esto es interesante porque aquí está hablando que las tribus del sur, lo que hoy conocemos como los judíos, se van a unir y se van a congregar junto a lo que conocemos como gentiles o naciones y van a nombrar un solo jefe. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande, como decir el día de la celebración. Entonces, pareciese que Dios está contradiciéndose, pero está armando todo un plan que hasta el momento nadie conoce qué plan está haciendo el Señor. Pero el plan es rescatarlos a todos. Pero entonces está diciendo que tenemos que unir, o se va a tener que unir, Judá con las tribus del norte que fueron dispersas. Eso es interesante. Romanos 9, 22, 26. Ahora vamos a ver con qué se come esto. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, perdón, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Acá está hablando Pablo, el apóstol de los gentiles, hacia los gentiles, pero no para que los gentiles sigan siendo gentiles. Este es un error grave que maneja la teología. Si Dios tiene pacto con su pueblo no es gentil, ¿cómo puedo decir yo que yo soy pueblo de Dios, que tengo un pacto con Dios, que Dios es mi Señor y mi Salvador, pero que soy gentil? No tiene sentido. Porque el gentil no tiene pacto, el gentil no tiene ciudadanía, el gentil no tiene promesas, no tiene Mesías, no tiene salvación. El gentil está fuera del pacto. De hecho, gentil es el que está fuera del pacto. El significado es alguien que no tiene, no es parte como del pueblo. Entonces no puedo decir que soy gentil, gentil es alguien sin pacto, pero que estoy en el pacto, es contradictorio. Y es lo que nos han enseñado. Pero no es así. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Jesús? ¿Amas a Jesús? No eres gentil. Y lo vamos a ver bíblicamente, no es lo que yo estoy diciendo. Vamos a verlo más adelante. La salvación viene solamente a través de Jesús. Fíjense, Ezequiel 37. No sé si en algún momento lo habrán leído. Habla acerca del Valle de los Huesos Secos. Les voy a mostrar en pantalla. Entonces, estamos en el momento donde las tribus del norte, cuéntame qué dice. ¿Aló? Ok. Estamos en el momento donde Dios desechó a su pueblo, las tribus del norte, a las 10 tribus del norte, solamente quedan en el sur los de Judá, la tribu de Judá, quedan Benjamín, que se fue a vivir al sur, y queda uno que otro levita sirviendo en el templo. Pero prácticamente al sur quedaron prácticamente dos tribus, solamente que los levitas, porque ahí está el templo. Las otras 10 dispersas entre las naciones. No hay, no hay como tal un pacto con ellos. Simplemente se perdieron. Vamos a ver qué dice Ezequiel 37. Fíjense esto, Ezequiel, hay que ubicarnos, siempre ubíquense en contexto. ¿Quién es Ezequiel? Un profeta. ¿A quién profetizó? ¿A la casa del sur o a la del norte? A la del norte. El mensaje es para la casa del norte. Él dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí yo hago traer espíritu, entrar espíritu en ustedes y vivirán. Fíjense que habla de que el espíritu va a entrar en ellos. Y pondré tendones sobre ustedes y les haré subir a ustedes carne, los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Jehová. Dice Ezequiel, profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido y mientras yo profetizaba un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y bueno, más adelante él viene, él profetiza que venga espíritu sobre los huesos, él profetizó, vino el espíritu sobre los huesos y dice algo acá. Eh, Me dijo luego, hijo de hombre, dice Ezequiel, le dijo el Señor a él, todos estos huesos, ¿quiénes son? La casa de Israel. Es lo que dice aquí. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció nuestra esperanza y somos destruidos del todo. Vamos a ver, no sé si está en la diapositiva, déjenme ver. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Que a un pueblo que él ya desechó, que le dio carta de divorcio, que dijo que no iba a ser su pueblo, está diciendo que ellos están afligidos, que ellos se sienten indignos, que nunca van a poder volver a acercarse a Dios
Y Dios dice, no, no, yo pondré espíritu en ustedes y les daré vida. Serán restaurados. Pero solamente a través de Jesús. Si amas a Jesús y escuchas tu llamado en tu vida, entonces eres parte de su pueblo y de sus ovejas. En el primer siglo, en el Nuevo Testamento, se conocía que habían ovejas perdidas. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicados. Ya ellos estaban hablando de los esparcidos o los expatriados. Dice también Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus están en la dispersión. O sea, no es que no la tenían en cuenta, no es que ellos ignoraban que existían las 12 tribus. De hecho, se mencionan también 12 en la dispersión porque en los 400 años antes de que viniera Jesús, muchos de la casa de Judá abandonaron Jerusalén. Por eso no dice solamente las 10 tribus, no. Gente del sur también se fue por el problema de los macabeos, los griegos metiéndose en Jerusalén, tratando de robar el templo, de meter a Zeus en el templo de Dios, la locura. Entonces los del sur también se fueron. Por eso escriben a las 12 tribus esparcidas. Dice el Señor en Juan 7:34-35, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse el que no lo hallaremos? ¿Será que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Claramente el pueblo sabía que había una dispersión. Aquí hay algo muy tremendo. Imagínense esta escena, ¿no? Está la tribu del sur y dice, mira, Dios le dio carta de divorcio a los del norte, los esparció, se los llevó a Siria, no volvieron. Los del sur fueron llevados a Babilonia y 70 años después volvieron. Fueron llevados en tiempo de Jeremías y ya cuando Daniel estaba anciano, regresaron. Bien, pero los del norte nunca volvieron. Entonces, ¿qué dicen los del sur? Si alguien quiere acercarse a Dios, tiene que pasar por nosotros. Y ellos se apropian de la salvación. ¿Qué hacen para apropiarse de la salvación? Se inventa una religión que se llama el judaísmo. Una religión. Dios no aprueba ninguna religión. Porque Dios no es religión, ni vino a ser una religión, ni a formar una religión. Él simplemente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es todo. Pero los judíos crearon su propia religión, que es el judaísmo. Y los judíos desechan a sus hermanos. Ezequiel 11:15. Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén, los judíos, les han dicho, aléjense, aléjense del Señor. A nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Cuando un gentil, es decir, fuese de Samaria, porque Samaria, sabemos la historia del buen samaritano, ¿no? Ellos tenían muchos problemas con los samaritanos y los samaritanos eran descendientes de Jacob también, eran sus hermanos, pero los detestaban porque decían, ustedes ya son prácticamente gentiles fuera de aquí. Ustedes no adoran en el templo, ustedes no comen como dice la escritura, ustedes no guardan la Torá, no guardan la ley. Ustedes son gentiles fuera de aquí. No pueden venir al templo y meterse a adorar porque está prohibido para el gentil meterse en el templo. Entonces, cuando un gentil, incluyendo los de las 10 tribus del norte, querían acercarse a Dios, los judíos no lo permitían. Ellos le decían que primero tenían que nacer de nuevo, pero conforme a qué? A la religión del judaísmo. O sea, tienes que venir y bautizarte como judío y hacer un montón de cosas más. Entonces los bautizaban y no solamente le enseñaban o le mostraban la Torá o la ley de Dios, sino el Talmud, el Zohar, la tradición de los ancianos, toda la doctrina como es la ley oral, mandamientos de hombres, de los rabinos, todo ese montón de cosas se las ponían al que quería acercarse a Dios. Es decir, tú quieres ir hoy a Jerusalén y tú quieres decir, quiero acercarme a Dios y tienes que hacerte judío. ¿Y qué es hacerse judío? No es guardar solo la ley. De hecho, la ley de Dios ellos casi no le prestan atención. Para ellos es más importante la ley de los rabinos. Y eso lo vemos que Jesús estuvo en contra de eso.
Cuando ellos decían, no, tienen que lavarse las manos, tus discípulos no se lavan las manos y tal. Ellos no están defendiendo la ley de Dios, ellos están defendiendo su propia ley, que es la ley oral, es otra ley aparte. Uno cuando ve la pelea entre Jesús y los rabinos, uno dice, mira, la gracia de Jesús contra la ley. No es mentira. Jesús es la ley hecha carne. La ley de Dios hecha carne en contra de los mandamientos que los hombres han inventado, que se les puso como ley oral. Luego eso dejó de ser oral, se compiló y se formó el Zohar, que es toda la literatura rabínica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando vean a Jesús discutiendo con un judío, con un rabino, no es que Jesús está en contra de la ley. Jesús está dando la correcta interpretación de la ley y trayendo a la luz la incorrecta interpretación que hizo el judaísmo sobre la ley de Dios. De hecho, Jesús se los dice, ustedes con su tradición invalidan la ley de Dios. Se ponen que si hay que lavar el vaso por fuera, lávense ustedes bien por dentro. Están podridos, son sepulcros blanqueados. Jesús se lo dice en su cara. Jesús no dice, ¿hay que guardar el Shabbat o no hay que guardarlo? Jesús no pregunta eso. Jesús pregunta cómo se debe guardar correctamente. Fíjense, no es lo que nos metieron en la cabeza, que Jesús está en contra de la ley, jamás. Porque es que él mismo dice, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a darle su correcta interpretación porque tienen un montón de maestros y rabinos interpretando lo que ellos quieren, torciendo las escrituras. Jesús dice, yo vengo a darles la correcta interpretación y enseñaba cómo guardar correctamente el Shabbat, por ejemplo. Entonces, por eso los judíos y samaritanos estaban en conflicto. ¿Por qué vemos tantos temas con los samaritanos? Porque enseguida, fuera de Judea, la primera ciudad que te conseguía era la de los samaritanos. Estaban en frontera. Y eso era un problema. Veías un samaritano pasando y el judío lo escupía, lo insultaba, ¿sabes? Y por eso es que cuando Jesús se consigue la samaritana, ella le dice, porque tú, siendo judío, me tratas a mí, que soy samaritana. Y ahí él le rompe ese esquema y le dice, eso no es así, aquí no tenemos por qué odiarnos. Entonces, fíjense que dice, cuando llega Jesús, los judíos rechazan su mensaje, porque él les dice que venía a hacerlos libres. Y ellos creían que eran libres solamente por ser judíos de nacimiento. Y Jesús le dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Con esto Jesús le daba a entender que no solamente era necesario ser descendiente de Abraham por la sangre, sino que necesitaban algo más. Ellos no querían buscar a Jesús, así como la gente en sus religiones. La gente en su religión dice, yo sigo mi librito, yo sigo mis sacramentos, yo sigo lo que me dijo el que se para ahí a enseñarme, pero nadie, es muy difícil, nadie quiere buscar a Jesús, porque creemos que la religión de turno es la que nos va a salvar, y eso es mentira, eso es una mentira que te lleva al infierno. La religión de turno no te va a salvar. Lo único que nos hace salvo es el sacrificio del Mesías. Fíjense cómo estaban los judíos engañados. Es que yo soy descendencia de Abraham y soy judío. Yo no tengo que nacer de nuevo. Ya yo nací de nuevo. Cuando me inscribí en el judaísmo y en la sinagoga. Y Jesús le dice, no, eso no es así. Tienes que nacer de nuevo, pero del espíritu, no en una religión. Entonces fíjense lo que les comentaba. La mujer samaritana. Mira la división. Tú salías de Jerusalén y tú subías y te conseguías Betel y Samaria. Ya este era un problema. De hecho, los becerros de oro que levantó Jeroboam, uno estaba en Betel y otro en Samaria. ¿Qué les parece? Y la mujer samaritana le dice al Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si yo soy samaritana? Y dice el texto, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y nosotros este texto lo venimos a entender hoy. Muchas personas venimos a entender el texto hoy. ¿Por qué? Porque no nos enseñan la escritura en su contexto original. Interpretamos lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza como experiencia, lo que hayamos vivido en este continente, sabiendo que la escritura se escribió en aquel continente, desde hace más de 5.000 años hasta el día de hoy, o hace 2.000 años, 2.000 y tanto. Entonces la mujer que le dijo, Señor, parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer. Ustedes dicen que es en Jerusalén, ustedes los judíos dicen, no, hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén vas a adorar al Padre. Le dice algo muy tremendo que nos tiene que hacer temblar. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Podemos adorar lo que no sabemos. 20 años, 30 años en una iglesia. Y estar adorando lo que no sabemos o lo que no conocemos. O como dice Pablo, al Dios no conocido, cuando fue a predicar entre los griegos. Y dice, porque la salvación viene de los judíos. El Salvador, el Mesías, viene de los judíos. Y él está diciendo, ustedes adoran algo que no conocen. Es fuerte. Uno lo lee y pasa de largo, ¿no? Porque no cree que es con uno, pero si nos ponemos a analizar la frase, es fuerte. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se fue a la casa del norte, entendiendo la escritura. Fíjense, dice, por eso Jesús se va luego a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos hemos leído, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? ¿Y quiénes son las ovejas perdidas? ¿Por qué están perdidas? ¿Quién es la casa de Israel? Todo eso tenemos que preguntarnos. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, le dice a los judíos, tengo otras ovejas que no son de este redil y a ellas también debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Vuelve a hablar de un solo rebaño. Estamos hablando que en ese momento hay dos rebaños, la casa del norte y la del sur. Pero Jesús vuelve a decir, voy a unirlas y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor, no dos rebaños. Ah, es que después de Cristo la iglesia viene a sustituir el pueblo de Dios. Es una mentira. Y las mentiras vienen de Satanás. Romanos 11 lo pueden leer. Dice que el pueblo de Dios no va a ser sustituido por nadie. Por el contrario, los gentiles vamos a ser injertados en el pueblo de Dios. Pero los judíos no fueron sustituidos ni serán sustituidos. Y no hablo de judíos como la nación que se formó en 1948, la nación de Israel. Ya vamos a ver entonces quién es Israel. Las ovejas de la casa de Efraín tienen un problema grave. No pueden volver. Ya les explico por qué. Jeremías 3:8. A causa de los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Casa del norte. Fíjense qué dice la ley o la Torá sobre esto. Dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, volverá él a ella. No quedará esa tierra totalmente profanada. Y le dice, pues tú eres una ramera con muchos amantes. Y sin embargo, tú vas a volver a mí. Eso parece una locura. Porque Dios mismo está diciendo que si a la mujer se le da carta de divorcio y ella se va con otro, no pueden volver. Y él dice, sin embargo, tú vuelves conmigo. Yo me imagino que Jeremías quedó igualito. Jeremías quedó así como que, ¿a quién estoy escuchando yo? ¿Qué dice la Torá sobre el divorcio? Deuteronomio 24, 1 al 4. La Torá es la ley, la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Si un hombre se casa con una mujer, luego deja de quererla, dice acá, si lo buscamos en hebreo, seguramente el término quererla es más profundo, no es algo así tan vano como que ya no te quiero, vete. No se puede. Dice, si el hombre deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo porque habrá quedado impura. Y eso sería abominable a los ojos del Señor. O sea, la mujer después del divorcio no puede volver con el primer esposo. Dice algo muy tremendo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para los fariseos y judíos del primer siglo, y aún los actuales, esto es una herejía, porque según ellos la única forma de acercarse al Creador es haciéndose prosélito. ¿Qué es un prosélito?
Es una persona que no es judío, no nació en Israel, no es descendiente de ninguna tribu, pero le llama la atención el tema de los judíos y puedes hacerte prosélito. Obviamente, en el judaísmo son muy sectarios. Tú te puedes hacer prosélito, puedes estudiar la Torá y todas sus montón de leyes de hombre, más que el judío, pero para el judío siempre vas a ser como un judío de segunda clase. No vas a ser nunca un judío de pura cepa. Entonces pasa algo, que si tú quieres acercarte al Dios de los judíos o de Judá y querías ir a adorar al templo de Judá, no ibas a poder hacerlo porque tenías que hacerte el bautismo o la tevilá judía, tenías que hacer un montón de ritos, de pasos, de cosas como las religiones hoy en día. Tú te quieres acercar a Dios con un corazón sincero, llegas a una iglesia, no, mira, no puedes entrar así en pantalón. Llega una prostituta, quiere acercarse a Dios porque Dios tocó su corazón cuando pasaba por fuera de la iglesia. ¿Quieres entrar? No te dejan entrar. No, mira, estás muy desnuda. No, mira, no sé, no estás maquillada, qué sé yo, está despeinada. No te puedes acercar así al ministro, el ministro está hablando. Caemos en ese montón de tonterías. Y así pasa en ese tiempo y pasa hoy en día. Pero pasa algo muy tremendo. Dice Romanos 3:28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice en Romanos 3:28, una versión más cercana al original, dice, por tanto, mantenemos el punto de vista de que la persona será considerada justificada por Yahweh basado en la confianza. Se tradujo como fe. Nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la ley. Cuando hablamos de obras de la ley, cuando estudien su Biblia, obras de la ley no está hablando de la Torá. Bueno, Miguel, ¿cómo así? Si ahí dice ley, ¿sí? La palabra ley, cuando Pablo explica la ley, está hablando de 7 leyes distintas. ¿Cómo sabemos cuáles son? Hay que estudiar. Porque no te dice no siempre te dice de qué ley está hablando. Cuando habla aquí en Romanos 3:28 de las obras de la ley, hablamos del Maxeja Torah. ¿Cuáles son esas obras de la ley? Las obras que habían inventado los hombres, de la ley de ellos. Entonces, ni con las obras de la ley, ni con una observancia legalista de la ley de Dios. Yo no puedo decir voy a ser salvo porque cumplo toda la ley de Dios. No, tampoco. La intención de la ley nunca fue salvar a nadie. La ley nos va a llevar a Cristo y Cristo nos salva. La salvación nunca va a ser por la ley. La justificación nunca va a ser por la ley. Por lo tanto, mantenemos el punto de vista, ok, ya lo leímos. La observancia legalista es que los judíos ortodoxos hacen, es que ellos creen que por guardar toda la Torá o los mandamientos de hombres, ellos van a ser salvos. Pero no es así delante de Dios. La salvación viene solamente por la confianza o la llenura de fe en el Mesías. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo confianza y llenura de fe, pero solamente en la Torá, en la ley? No eres salvo, porque la ley no es para salvar, o sea, la salvación no va a ser porque tú te portes bien en tus propias fuerzas, la salvación es porque tu confianza está puesta en Dios y Dios te ayuda a caminar en obediencia. El problema de los judíos es que tienen la ley y no tienen al Mesías. El cristianismo tiene al Mesías y no saben cómo van a obedecerlo porque no creen en la ley. Tenemos un problema de ambas partes. Entonces, también se conoce como obras de ley los mandamientos de hombres que los rabinos escribieron durante el exilio en Babilonia. Algunos más en los 400 años de silencio. Si la palabra dice que Dios no habló por 400 años, ¿de dónde sacan los rabinos 6 tomos de libros como estos diciendo que esa es la palabra de Dios si Dios no habló? Entonces ellos dicen que eso es más importante que la ley de Dios. De hecho, por lo último que he estado estudiando acerca del tema, ellos dicen que sin su propia ley, en la ley oral, no pueden interpretar la Torah escrita que Dios le dio. O sea que ellos, para interpretar lo que Dios le dio, ellos necesitan la sabiduría rabínica. Así la sabiduría rabínica contradiga la ley. Es impresionante. Hoy en día, el Papa puede contradecir la escritura
Y él dice que eso es perfectamente aceptable, porque él es el representante de Cristo y su interpretación está por encima de la Biblia. Así estaban los fariseos. Fíjense lo que dice acá. Pregunté al Talmud de Babilonia. ¿Qué es el Talmud de Babilonia? Uno de estos libros de sabiduría rabínica. El Talmud de Babilonia dice, si hay 1000 profetas y todos ellos de la talla de Elías y de Eliseo, dando una interpretación, pero hay 1001 rabinos no conforme a los 1000 profetas, es decir, que tienen una interpretación diferente, Dios no nos permite aprender de los profetas, solo de los rabinos que son hombres de lógica y de razón. O sea, Dios está usando a 1000 profetas para hablar, pero si los rabinos no le provocan, no escuchan. Y ya. Esto es una locura. Pero hay gente que sigue eso y siguen infinidad de religiones que hacen lo mismo que están haciendo los rabinos. Juan 11:49-52. Hay algo tremendo. Caifás, imagínense lo corrupto que estaba el templo. Caifás era el sumo sacerdote. Normalmente debe haber un sumo sacerdote anualmente. Y pues, puede ser incluso vitalicio, puede ser anualmente. Me refiero a sacerdotes de la tribu de Leví. En el año de Jesús habían 2 sumos sacerdotes. Imagínense la corrupción que había. Que simplemente habían 2 sumos sacerdotes y ya. No les interesa que iba en contra de la palabra. Ellos hacían lo que ellos querían. Uno de ellos, de los sumos sacerdotes, llamado Caifás, que este año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en lo absoluto. No entienden que les conviene más que muera solo un hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Eso está en su Biblia. Juan 11:49-52. No solamente por los judíos, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. La gente le tiene idea al pueblo de Dios, pero aquí dice que nos van a unificar con ellos. Lo leímos hace rato. De 2 naciones iba a ser una sola y le iba a colocar un rey al hijo de David para que los gobernase. Después que las 2 naciones fuesen una. Mientras que el pueblo de Dios gentil no se una o se ha injertado con el pueblo hebreo, judío, no viene el Mesías. Porque él dice, de los 2 pueblos haré uno solo y les pondré un rey, que es Jesús. Mientras seamos 2 pueblos divididos, no hay Mesías. ¿Cómo pueden volver las ovejas de la casa de Israel o cómo puede volver la casa de Efraín? Aquí hay un detalle impresionante y lo hemos leído, y hay un misterio que había estado oculto por décadas. Ese misterio se le reveló a una persona, era el apóstol Pablo. Mira lo que dice Colosenses 1:26-27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, es que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. O sea, él quiso agarrar su misterio y dárselo a los gentiles. Está enseñando Pablo el misterio escondido, Romanos 7, del 1 al 3. La versión es versión israelita nazarena. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, hago siempre un paréntesis. Romanos, Pablo está explicando el misterio escondido, por lo cual ese tipo fue levantado como apóstol. No se le reveló a los 12, se le reveló a Pablo. Pablo comienza a explicar el misterio y dice, hermanos, ustedes que conocen la Torá, aquí quienes conocemos la Torá, es complicado, porque hay gente que dice, yo hice un estudio del libro de Romanos, pero no ha leído Torá y no ha estudiado la Torá, no ha estudiado la ley. ¿Cómo hago un estudio de Romanos si no conozco la ley? Voy a torcer toda la escritura. Pablo lo está diciendo, ustedes que conocen la Torá, voy a hablar con ustedes. Y nosotros hacemos el estudio de Romanos para adelante, para atrás, y sí, soy teólogo y no conozco la ley. Grave.
Hermano, ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal con su esposo. Por tanto, si ella se une con otro hombre mientras el esposo está vivo, es adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Si se une con otro esposo, no es adúltera. Este es el misterio escondido. ¿Quién es el esposo de Efraín, que es el pueblo adúltero al que se le dio carta de divorcio? ¿Quién es el esposo? Pueden prender sus micrófonos y me dicen quién es el esposo. Sin pena, todos nos conocen, o bueno, me conocen. Ana, Andrea, Angélica, Duis, Jeco, Geraldine, Jennifer, Josimar, Julia. Sin pena, ¿quién es el esposo? Dios, Ok. ¿Por qué se divorció de la casa del norte, yo sí? porque le fueron infiel. Ok. Entonces, según la Torá o según la ley de Dios, Dios no se contradice. Dios prefirió morir antes de cambiarle una letra a la ley. ¿Puede una mujer divorciada regresar con su primer esposo luego de haber estado casada con otro? O sea, luego de haber tenido pacto con otro esposo. No. No, Según Romanos 7, ¿cuál es la única forma que una mujer pueda ser libre del adulterio? Que su primer esposo se muera. Entonces, ¿cómo hace Dios para rescatar a la esposa que él mismo le dio carta de divorcio? Si por la misma Torá, ella no puede unirse nuevamente a él. Tiene que morir, luego resucitar después. Ah, Rafa, tú te sabías la pregunta. Sí, pues Dios mismo murió por su esposa. Ese es el misterio revelado. Entonces, si vemos que el que vino fue Yahshua o Jesús, no podemos decir que Yahshua o Jesús no es Dios, porque si no su sacrificio hubiese sido en vano. No, vino el hijo, pero no murió el papá. No, no, es el mismo. Dios mismo se hizo carne y vino a morir por su esposa. Y nosotros decimos, no, es que sí, él vino a librarme de mis pecados. ¿Cuál pecado? ¿Cómo me libra del pecado? Porque no es solamente te perdono y ya. Es que él tiene que morir o quiso morir por su esposa. ¿Qué pasa al morir? Al morir por nosotros, ¿qué hace? Ya no somos adúlteros. O sea, como que nos borró todos los pecados cometidos. Dice Romanos 5:8. Pero Dios muestra su propio amor por nosotros, en que aun siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. No todo termina allí. El Señor me dijo una vez, ustedes no conocen mi amor. Y es una verdad. Según la Torá, el perdón del pecado está en la sangre. Con hacer un sacrificio de un animal, en esa época, se cubría el pecado del pueblo. El cordero, luego de haberse muerto, no tenía que resucitar. Ya la paga del pecado estaba hecha. Dice Levítico 17:11. La vida de la carne en la sangre está. Y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. En el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, lo que hace la expiación es la sangre. Entonces Jesucristo, ¿para qué resucita? Tremendo, porque entonces estamos viendo acá que el Señor mismo viene, muere por su esposa. La mujer, como el esposo está muerto, ya no es adúltera, puede irse con el que quiera, puede irse con el segundo esposo, que en este caso estamos hablando de Satanás, porque el pueblo se volvió a la adoración de ídolos y eso es satánico.
Y aquí Dios le dice, te puedes ir con Satanás si tú quieres, te puedes venir conmigo. O sea, en resumen, un hombre agarra, se porta de manera fiel con su esposa, la cuida, le da todo lo que hizo Dios y que lo describe el libro de Oseas. Le dio bendiciones, ella pensó que eran los falsos dioses que se las habían dado, los Baales. Le dio agua, pensó que era Baal con las lluvias. Le dio cosecha, dieron las gracias a Baal. Le, las mujeres parían muchos hijos, le daban gracias a Ishtar o la reina del cielo, como se conoce hoy en día, está en la escritura, la reina del cielo, que es la misma Ishtar, y tiene varios nombres, ¿sí? Acera, es una diosa supuestamente de la fertilidad, Venus, en los griegos, y todas las bendiciones que Dios le daba, el pueblo la usaba para adorar a falsos dioses. O sea, Dios agarra y me bendice, cierro un negocio de, no sé, $5,000, y lo primero que hago es que me voy a leerme las cartas y a fumar tabaco con un brujo. Eso lo hizo el pueblo por décadas haciendo lo mismo. Entonces, toda la bendición que Dios le daba al pueblo, ellos le daban la gracia a Satanás y a sus falsos dioses. Aún así, imagínense que el esposo, la mujer lo deja, como dejó Gomer a Oseas, se va con otro, el otro la hace esclava, la golpea, la maltrata, la humilla, la patea, hace lo que le da la gana con esa mujer, y aún así este esposo, el anterior esposo, Dios va, la busca, tiene una pelea con el segundo esposo, y Dios prefiere entregar su vida antes que le maten a la mujer. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Entonces, ¿para qué resucitó Dios? ¿Para qué resucita Jesús? Para ser un esposo perfectamente elegible, que se pueda casar con su novia. Ya la novia es libre de casarse con quien quiera, su pueblo. No me gusta decir su iglesia porque la iglesia se enfoca en algo aparte de institucional, se enfoca solamente en los que estamos de este lado del charco, ¿no? Y creemos que la iglesia sustituyó al pueblo. No, no. Dios viene por un pueblo. Se tradujo como iglesia en la Reina Valera, pero viene por un pueblo. Y lo cantamos, somos el pueblo de Dios. No es una iglesia, es un pueblo. La iglesia es solamente los gentiles que están dispersos. El pueblo es el pueblo de los judíos juntamente con los gentiles. Y es eso, el Señor resucita justamente para él ser un esposo elegible para su novia. Romanos 7, del 3 al 4. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá. No de toda la Torá. Él no vino a ser libre de toda la ley. No, de esa parte que la unía al esposo. De tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esa parte de la ley, por medio del cuerpo del Mesías, Yahshua, para que así pertenezcan a otro. Eso está en Romanos, eso está en nuestras Biblias. No lo escribí yo. Dice, para que así pertenezcan a otro, es decir, aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Dios. Todo este plan está escrito en la palabra, pero hay que introducirse no tanto en la teología, porque la teología desconoce esto. Hay que introducirse a entender la raíz hebrea de lo que estamos estudiando, de lo que creemos. Esto quiere decir que Jesús nos hizo libres de la condenación de la ley, es decir, de la maldición de la ley. No es que la ley sea maldición, eso también se malinterpreta, sino que hay consecuencias por el pecado, maldiciones descritas por Dios en Deuteronomio 28. Pueden abrir Deuteronomio 28, van a ver bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Eso está abolido. Léete todas las maldiciones por la desobediencia y mira cómo está el mundo. Y dime si esas maldiciones por la desobediencia no las ves todos los días alrededor. Jesús no vino a abolir el mandamiento, sino a llevar sobre él mismo las consecuencias del pecado. Él no vino a abolir la ley,
vino a cargar con las consecuencias de nuestra desobediencia. La ley es buena, es perfecta, es espiritual. Eso lo dice la palabra. Dice que la ley es espiritual, que la ley es buena, es perfecta. El mandamiento es justo y bueno, dice la palabra. El mandamiento no es malo. ¿Cuándo son de las dos tribus, José Miguel? Dios está en eso. Nosotros estamos siendo, o sea, fuimos injertados. Hay algo que se llama, lo pueden anotar, se los pido en el nombre de Jesús, anótenlo. Teología del reemplazo. Estudien qué es eso. Es más, la semana que viene lo revisamos. Porque la teología del reemplazo dice que la iglesia es una doctrina satánica que se inventó la iglesia católica. Roma, en el siglo IV, se le inventó de que ellos iban a reemplazar al pueblo de Dios. Pero si vamos a Romanos 11, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Así empieza Pablo a explicar. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjate que no dice que es de la tribu de Judá. Dice, no, no, yo soy israelita. No dice soy judío porque no es de la tribu de Judá, dice soy israelita. Yo soy de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Y Dios no ha desechado a su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no saben que de Elías, se dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han matado a muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si es por gracia, no es por obra. Entonces, dice que Israel no ha sido desechado. Y acá sigue hablando, dice, eh, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, imagínense la bendición que Dios tiene con ese pueblo, que dice que ellos equivocándose han permitido que los gentiles, nosotros, pudiésemos ser salvos. Ellos haciendo las cosas mal, han ayudado a que los gentiles fuesen salvos. Si su transgresión, su error, su equivocación, su pecado es la riqueza del mundo y su defección o sus defectos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su total restauración? Porque ustedes hablan los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice también que nosotros fuimos injertados, dice más adelante. Dice que nosotros fuimos injertados, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel. Dice a nosotros, nos dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Cristo. Entonces nosotros fuimos, no es que la iglesia viene y reemplaza al pueblo de Dios, no. La iglesia por misericordia es injertada dentro del pueblo, porque el pacto es con el pueblo. Dios no tiene pacto con gentiles. José Miguel, estás loco, ¿no? Lo dice Jeremías, está en su Biblia. Jeremías 31 al 33. No hay pacto con gentiles. Ah, pero es que yo era gentil y tengo pacto con Dios, sí, porque ya fuiste injertado en su pueblo. Mira lo que dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con los gentiles, ¿no? Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué pasa? Efraín, al ser dispersado entre los gentiles, entre las naciones, trae lo que es la promesa de Abraham, recoge de allí a los gentiles y vienen nuevamente por el Espíritu y son unidos con el pueblo de Dios. Entonces nosotros somos injertados en el pueblo de Dios. ¿Soy judío? No. Soy parte del pueblo de Dios. Soy del pueblo de Israel. Lo dice Dios, lo dice en Colosenses. Ustedes antes no tenían ciudadanía, no tenían Mesías, no tenían promesas. Y ustedes, fíjense, luego, carajo, estaban sin Cristo, dice la palabra. Ustedes antes estaban muertos y sin Cristo. Déjenme se los busco. Estaban sin Cristo
Y sí, alejados de la ciudadanía de Israel, dice la palabra. No recuerdo el versículo si es en Colosenses o en Efesios. No sé si alguien por acá se acuerda. Sí, Efesios 2:12. Vamos a verlo acá para finalizar porque imagino que tienen cosas que hacer, ¿no? Con mí sí, eso está interesante. Efesios Yo 2:12. también. En aquel tiempo estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Vámonos un poquito más atrás. Acuérdense que en otro tiempo ustedes le está hablando a los creyentes del Mesías, pero en Éfeso. Hace un mes adoraban a Diana de los Efesios. Hacían orgías, hacían sacrificios de niños y ya comenzaron a seguir al Mesías. ¿Qué les dice Pablo? Acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, o sea, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, por los judíos. En aquel tiempo estaban sin Cristo, cuando eran gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Le está diciendo, antes no tenían ciudadanía, no tenían pacto, no tenían promesa, no tenían Mesías, no tenían nada, porque el pacto es con Israel. Ahora que ustedes fueron injertados en Israel, ahora ustedes heredan todas las promesas dadas a Abraham. En eso consistió que Abraham iba a ser padre de multitudes de naciones, en eso consistió que Efraín iba a ser esparcido por las naciones, todo eso. Antes no teníamos a Cristo y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Hoy en día tenemos ciudadanía de Israel. Tenemos pacto, tenemos promesa, tenemos esperanza, tenemos a Dios y tenemos a Cristo. La nueva identidad es ser hijo de Cristo. Somos de Cristo y somos parte de su pueblo. Ahora hay otra cosa. Juan, creo que es Juan capítulo 8. Jesús le dice a los judíos, ustedes creen que son judíos, que son israelitas, por haber nacido israelitas, ¿no? Yo puedo levantar hijos de Abraham de estas piedras, le está diciendo, yo puedo agarrar a los gentiles y hacerlos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque es por la fe en el sacrificio de Jesús, no es por las obras. Los judíos creían que por sus obras y por su linaje iban a ser salvos y no es así. Tanto judío como gentil tienen que arrepentirse y tienen que creer en el sacrificio de Jesús para poder ser justificados. No hay otro camino, no hay religión, no hay nada que valga. Tener la confianza puesta en el sacrificio del Mesías. Luego de ser justificados, luego de que yo soy salvo, tengo a Cristo, tengo ciudadanía, tengo pacto, tengo promesa, tengo Mesías, viene lo que dice Ezequiel 36:26. ¿Qué dice Ezequiel 36:26? Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Se recuerdan que vimos Ezequiel 37, el valle de los huesos secos? Bueno, a esos huesos secos Dios les dice esto. A nosotros les voy a dar corazón nuevo, voy a poner mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Que son sus estatutos y preceptos, su ley. Yo por medio del espíritu, no por medio de sus fuerzas humanas, no por medio de mi espíritu, yo voy a hacer que me obedezcan mi ley. Voy a hacer que sean obedientes a mi voluntad. Pero es por medio del espíritu, no es por mi fuerza. No es porque yo voy a guardar el Shabbat. No, no, no. Tienes que estar buscando la presencia de Dios primeramente, que es lo más importante. Ya Él te dirá qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No es salir corriendo a guardar un mandamiento obligatoriamente. No. Padre, enséñame. Si en nuestro corazón está el anhelo de obedecer. Bueno, Padre, te damos las gracias, te bendecimos, bendecimos tu nombre. Te pido, Padre amado, que traigas bendición sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, sobre las personas que estamos acá reunidas.
Te pido por los que no se pudieron conectar. Ponemos nuestros corazones delante de ti, papá, con todas nuestras fallas, defectos, debilidades. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos permita seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Padre. Que pongas en nuestro corazón el anhelo y el temor por tu palabra, el anhelo por obedecerte, por serte fiel, por buscar tu rostro. Te pido que pases carbón encendido por nuestros corazones, por nuestra mente. Y te pido, Padre amado, que nos fortalezcas, Padre. Todo lo que esté debilitado en nuestras vidas, que pueda ser fortalecido por tu Espíritu. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido que traigas sanidad sobre cada uno de ellos, como lo dice tu palabra en Isaías 53. Que puedas quitar toda dolencia, toda enfermedad, todo malestar, todo dolor. Que tu Espíritu Santo pueda comenzar a tocar y sanar, Padre, los que están quebrantados. Te pido, Padre amado, que puedas traer paz en nuestros corazones y que día a día nos puedas afirmar en tu justicia, en tu verdad, que nos ayudes a ser íntegros, que nos ayudes cada día a salir de cualquier mediocridad en nuestras vidas, que nos ayudes a alinear nuestros pasos conforme a tu voluntad, Rey. En el nombre de Yeshua te bendecimos y te damos las gracias por este día. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Amén. Chao, feliz noche. Chao. Gracias, José Miguel. Chao. Feliz noche. Hasta luego. José, muchas gracias. Feliz noche. Chaito. Chao, José, cuídate mucho.